Bienvenidos a una nueva entrevista con este líder de la tecnología y los negocios en Latinoamérica, en su canal América Digital News TV. Hoy día estamos con Francisco Roballo, Head of Engineering en Latinoamérica y parte de la oficina del CTO de la empresa Checkpoint, especialista en ciberseguridad. Francisco, muy bienvenido a tu canal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por compartir con nosotros, justamente previo a esta charla que vas a dar en el Congreso de América Digital, ahora en el 7º Congreso en México. Y queríamos entrevistarte y conocer para nuestra audiencia en este canal de América Digital News, qué es este tema que ha sido relevantísimo en los últimos 2 años de la ciberseguridad, en que ha trascendido a todos los niveles, porque hoy día trabajamos en la casa o estamos móviles, entonces la vulnerabilidad es mucho mayor, trabajamos desde el celular, entonces todos esos elementos han cambiado el escenario de la ciberseguridad, los retos y problemas son distintos o se han amplificado. Entonces me gustaría que partieras dándonos una introducción de en qué está el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica y si hay algo particular en Latinoamérica que afecte más que en el resto del mundo. Bueno, en efecto, pues la ciberseguridad es algo que tenemos hoy día mucho más presente que en el pasado porque es parte de nuestro día a día. Si nos remontamos hace algunos años, tal vez escuchábamos de ataques cibernéticos aislados o estaban muy lejos de nuestra realidad. Hoy en día estos ataques pasan todos los días, pasan muy cercanos a nosotros, nos pasan a nosotros mismos desde el punto de vista personal hasta también el punto de vista corporativo. Y suma a eso lo que tú estás mencionando, el hecho de que la pandemia haya cambiado también esta dinámica en la cual trabajamos desde las casas o en formatos híbridos hoy día, en el cual tenemos momentos, días, espacios para trabajar en la casa, otros desde la oficina, otros desde distintos tipos de dispositivos, que este es otro factor. Y esto hace que la superficie de los ataques sea mucho más amplia. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Antes los atacantes fundamentalmente se centraban en atacar a las compañías, a las empresas, a las redes empresariales, y hoy en día el target es mucho más amplio. Por ejemplo, empezar un ataque en un dispositivo móvil de una persona que puede ser solamente un medio de paso para entrar a una red corporativa y obviamente conseguir objetivos mucho más grandes. Ese es el principal punto. El segundo es que además esta nueva modalidad de trabajo ha hecho que las compañías expandan sus operaciones, por ejemplo, a mover sus aplicaciones hacia la nube, hacia tener nuevos tipos de aplicaciones y nuevos tipos de desarrollo de aplicaciones que también han hecho que los atacantes tengan un espacio mucho más amplio en el cual puedan realizar sus actividades indebidas. Ahora bien, esto también hace que las organizaciones deban preocuparse más de todos y cada uno de estos vectores de ataque, de esta superficie de ataque que se va ampliando de tanto en cuanto la compañía va experimentando cambios, va transformando su operación, transformándose digitalmente, por un lado, y por otro lado también la sofisticación de los ataques que ha hecho que, por ejemplo, sea muy fácilmente monetizable un tipo de ataques. Voy a hablar de un ejemplo específico. Hablemos del ransomware. Si nos remontamos al tema del ransomware, hace 10 años aproximadamente, cuando empezamos a ver los primeros ataques, veíamos que se monetizaban a través de criptomonedas. Empezamos a escuchar acerca del Bitcoin, pero el valor del Bitcoin en ese momento era completamente despreciable al valor que hoy día tienen las criptomonedas, por ejemplo. Así que un ciberataque de este tipo constituía un valor menor en términos de monetización. Hoy estamos hablando del rango de los millones de dólares. Los atacantes piden ataques en el rango de los 4, 5, hasta los 40 millones de dólares por ataque. Así que obviamente existen estos ciberataques y cada vez son mucho más sofisticados porque tienen financiación.
porque además de esta financiación, por otro lado, es recuperada muy fácilmente cuando un ataque es exitoso, ¿no? Y eso hace que, de nuevo, los ataques sean más sofisticados y por lo tanto las compañías deban estar mucho más preparadas. Y por otro lado, nosotros, quienes proveemos soluciones de ciberseguridad, debamos también entregar soluciones que estén mucho más preparadas ante esta nueva ola de ataques a nivel global. De nuevo, están pasando todos los días, están muy cerca de nosotros y al final, para cerrar esto, es como decir, yo conozco a dos tipos de compañías, las que saben que están siendo atacadas y las que no lo saben. Todas las compañías conectadas a Internet son objetos de ataque. Ahora, que lo reconozcan o que lo sepan es el tema en discusión. Muy interesante introducción al tema, porque es un problema global, somos más vulnerables de lo que creemos y al final también, más allá de la tecnología, nosotros mismos somos parte del problema. Nuestra confianza o exceso de confianza o ingenuidad a veces en responder o hacer clic por curiosidad, en fin, o porque la fuente es alguien cercana y uno cree que es la persona. Entonces toda esta digitalización de procesos son parte del problema y nosotros como humanos somos parte del problema. Entonces déjame preguntarte, Francisco, ¿por qué las herramientas de seguridad, a tu juicio, no son 100% efectivas y probablemente nunca lo van a llegar a ser en todo este mundo de los ataques? Bien, ahí tocaste, de hecho, como introducción a la pregunta, es bien interesante lo que tú mencionas, porque al final del día, digamos, podemos tener una herramienta que tecnológicamente esté diseñada para cubrir un porcentaje cercano al 100% de los ataques, pero esto no depende solamente de las herramientas. Fundamentalmente hay tres grandes responsables de la ciberseguridad o de la seguridad de la información. Primero están las personas, ¿bien? Que son quienes operan las herramientas, que son quienes son los usuarios de las herramientas, ¿bien? Luego están las políticas o los procesos, que finalmente son quienes dominan cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas o no para asegurar la información de las organizaciones y en tercer lugar están las herramientas per se, ¿no? Es decir, las herramientas tecnológicas que cierran este ciclo. Y hay distintos puntos en estos tres grandes responsables que pueden ser, digamos, los causantes de brechas de seguridad. El primero y más importante está asociado precisamente a las personas. Las personas somos, por nuestra naturaleza, tendientes a confiar. Así que si recibimos un mensaje de texto o un correo electrónico de al parecer, un remitente que nosotros conocemos pidiéndonos que demos clic en un lugar o que abramos un sitio web o que descarguemos un documento, por ejemplo, a priori vamos a confiar y vamos a abrir ese documento, vamos a dar clic en ese enlace. Ese es el primer punto. Y ahí, independientemente de la herramienta que tengas, puede ser que tengas la herramienta más costosa, puede ser que tengas la mejor herramienta, puede ser que tu política esté diseñada de la mejor forma, que obviamente decides darle clic, estás empezando a gatillar todo el proceso de un ataque y eso hace que ya tu herramienta per se no sea infalible. Por otro lado, pasemos a la persona en este ambiente y entorno de post-pandemia. La persona está trabajando desde su casa, por ejemplo, y ahí podemos incluso hablar de asuntos psicológicos. Cuando esta persona iba a la oficina, esta persona primero se cambiaba, se ponía el uniforme en muchos casos, luego utilizaba su badge de seguridad, luego para abrir las puertas, luego en su oficina tal vez habían cámaras de vigilancia, se sentía vigilado y era mucho más tendiente incluso a respetar las políticas de seguridad. Esta misma persona desde la casa en muchas ocasiones solamente se cambia la parte de arriba y sigue con la parte de abajo en pijama, por ejemplo. Entonces no hace ese switch mental, no siente esa vigilancia, por lo tanto está más relajado a seguir la normativa de ciberseguridad.
Bien. Por otro lado, con respecto a las políticas tienen que ser muy dinámicas porque los ataques son dinámicos, por lo tanto las políticas de las organizaciones tienen que estar tendientes siempre a moverse, a actualizarse todo el tiempo. No basta, por ejemplo, con brindar un par de entrenamientos al año sobre ciberseguridad a sus empleados, cuando sabemos que los empleados son los más tendientes a fallar. Y si la política me dice eso, probablemente tengo algo que cambiar. Por otro lado, si esta política está siempre debajo del departamento de tecnología, cuando sabemos que la ciberseguridad hoy día es cross al negocio, es un proceso de negocio. Y si este proceso de negocio depende de uno de los departamentos, en este caso de tecnología, hay algo que hay que cambiar ahí, porque claramente el CISO tiene que ser un asesor directo del negocio, tiene que trabajar todos los días con el CEO de las organizaciones para definir políticas que estén tendientes a acompañar el negocio de forma segura. Ese es el segundo punto. Y el tercero, obviamente, contar con la tecnología adecuada. Y ahí hay mucho que hablar porque hay tantas tecnologías al día de hoy que pueden provocar silos de información. Por eso estamos hablando hoy, estamos yendo al mundo de la convergencia. Mientras más integres las soluciones y esas soluciones estén acompañadas de políticas y de personas que sigan adecuadamente estas políticas, vas a tender a que las herramientas sean mucho más infalibles. Y en resumen, esa es la razón por la cual, de nuevo, puedes tener la mejor herramienta, pero vas a tener un espacio en el que se pueden producir esas brechas de seguridad. Ahora, mientras más pequeño sea ese espacio, obviamente van a ser las herramientas, los procesos y las personas más exitosos. Muy completa la respuesta con estos 3 niveles o 3 responsables que mencionas. Te voy a preguntar un poquito más dónde están las vulnerabilidades principales. Ahora, ¿qué diría Francisco sobre si hoy día estamos más expuestos? Porque tenemos una vida más digital, porque hay más dinero sobre la mesa, en fin, que puede atraer a hackers, porque hay más vulnerabilidades o exposiciones, porque tenemos más dispositivos, en fin. Entonces, hay más problemas de seguridad, están empeorando cada vez, o van como a la par los problemas junto con las soluciones. Yo creo que los dos, es decir, y tú lo defines muy bien. Hoy día tenemos una vida más digital. Vámonos al ejemplo típico de una casa, ¿ya? Antes teníamos tal vez 1 o 2 dispositivos conectados a la internet, para ponerlo así, siempre nuestro computador, un par de computadores en la casa, ¿ya? Algo muy típico. Hoy en día, en la misma red, tenemos muchos dispositivos y todos se conectan a la misma red. Tienes ahí el Smart TV, tienes el refrigerador que se conecta, tienes la cámara de vigilancia que se conecta al internet y todo está en ese punto. Y sobre todo si hablamos de eso, los dispositivos estos del internet de las cosas, estos dispositivos inteligentes que en términos de ciberseguridad no son tan inteligentes, son los más tendientes a ser vulnerables, y puede ser que un atacante, por ejemplo, no vaya directamente hacia el computador, que puede tener una solución de protección del endpoint del computador, pero va a atacar, por ejemplo, el punto de entrada de él va a ser la cámara de vigilancia que se conecta al internet, que no tiene ningún tipo de seguridad, y ese es el punto de entrada hacia las redes. Entonces, tú a lo que te refieres al tener tantos dispositivos, y eso es la superficie de ataque se ha ampliado. Ese es el primer punto. Luego, los ataques se han sofisticado también, porque antes teníamos ciertos tipos de ataques muy definidos. Hoy en día, de hecho, no sabemos incluso el nivel de sofisticación. Y tú mencionaste otro factor bien interesante, las vulnerabilidades, que es, podemos estar utilizando tecnología, que incluye todo, que incluye equipamiento, que incluye software, que es la parte más importante. Todo hoy día está dominado por software, y ese software que domina todo lo que nosotros usamos para conectarnos puede ser el vulnerable. El ejemplo más típico de esto es lo que pasó a finales del 2021 con Log4j, una librería de Java que es utilizada por uno de las aplicaciones de Internet más usadas por las compañías,
que tenía una gran vulnerabilidad, que estaba siendo y está siendo explotada por atacantes. Estamos hablando de cientos de miles de usuarios de esta librería que la utilizaban muy frecuentemente, y al final del día esta vulnerabilidad estaba presente en esa librería y por lo tanto estaba presente en todas las compañías que utilizan esta librería. ¿Cómo parchas eso a gran escala sin minimizando los riesgos? Entonces, el atacante está explotando esto hasta que alguien se da cuenta y publica eso y empieza, es decir, cuando esto, que ese factor es importante, cuando esto sale en las noticias, tú sabes que ya hay mucho tiempo detrás que los atacantes han tomado para realizar sus actividades de delinquir, ¿no? Ahora, esto también lo sumas a la complejidad del ambiente, y es que tienes que pensar en asegurar, antes pensabas en asegurar las redes corporativas, punto. Lo que estaba detrás del perímetro de las redes organizacionales. Hoy día tienes que pensar en los usuarios, en cómo se comportan los usuarios, tienes que pensar en los dispositivos de la casa de los usuarios, en los dispositivos no administrados, tienes que pensar en las aplicaciones de nube de las organizaciones, tienes que pensar en las aplicaciones on-premise, tienes que pensar en el data center corporativo, tienes que pensar en las sucursales es decir, tienes muchos lugares en los cuales se debe asegurar, y se debe asegurar porque si tú dejas uno de estos sin protección o sin la protección adecuada, es un punto latente en el cual puedes tener una brecha de seguridad. Así que, digamos, el siguiente punto a discutir en esto es que también es un mundo complejo. Hoy vivimos en un mundo más complejo, incluso geopolíticamente hablando, vivimos en un mundo más complejo que hace que cualquier situación sea tendiente de ataques. ¿Y por qué hablo de eso? Hablemos de COVID, por ejemplo. Cuando hablábamos del nacimiento de la pandemia como tal, los atacantes se aprovechaban del inicio de la pandemia. Luego salieron las vacunas. Los atacantes se aprovechaban de la salida de las vacunas. Y hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de un conflicto que tiene mucho impacto geopolítico, y los atacantes también aprovechan ese impacto geopolítico para seguir atacando. Así que cualquier pretexto es bueno para los atacantes, además. Gracias, Francisco, por esa visión tan completa y que además nos expone en que nuestra vida más digital, con múltiples dispositivos, especialmente IoT, como mencionaba, son las fuentes más vulnerables, y nuestra cama de seguridad, nuestra robot aspiradora inteligente, nuestros elementos que nos ayudan a ahorrar tiempo son los más vulnerables. Y cuando invertimos tiempo y recursos en comprar un antivirus para el celular o para el computador, estamos dejando la ventana abierta a través de estos otros dispositivos. Muy interesante. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos un sistema más sofisticado, más infalible, en fin, entendiendo que no hay un lenguaje universal, porque el antivirus que protege un dispositivo no está incluyendo al resto de la familia? Es muy bueno eso que tú dices, porque tenemos la idea a pensar que así es, y hay soluciones. De hecho, yo represento a una compañía que lo que busca es brindar soluciones holísticas, ¿ok? Entonces, en primer lugar es dejar de pensar aisladamente. Debemos pensar en la ciberseguridad como un todo, y eso es obviamente cambiar el paradigma mental de asegurar mi organización por silos, es decir, por una parte aseguro los endpoints con la mejor marca para proteger los endpoints, por otra parte aseguro la red con la mejor marca para proteger la red, por otro lado aseguro los dispositivos de Internet de las Cosas con la mejor marca para proteger Internet de las Cosas, y al final del día estas tres no conversan entre sí, y los atacantes van a aprovechar ese silo de información, ese espacio negro donde no existe esta comunicación entre estas dos soluciones para atacar. Entonces primero, pensar en consolidación. Eso es lo más importante, porque la consolidación me lleva a que todas estas soluciones, porque hay para todas, conversen entre sí y puedan correlacionar. Cuando yo estoy teniendo, por ejemplo, un evento que pasa en el dispositivo móvil o en el controlador del aire acondicionado del edificio, por ejemplo, que puede ser un evento disparador
de un evento mucho más grande y que estas soluciones estén integradas y conversen entre sí. Por otro lado, visibilidad, tener la tendencia a controlar todo esto desde un solo monitor, un solo punto de vista para saber, ok, acá estoy teniendo un problema, acá estoy teniendo otro, acá tengo un potencial problema, también te permite proaccionar, porque hemos visto en esta entrevista que no vamos a ser 100% infalibles, pero sí puedo prepararme. Cuando, por ejemplo, yo, no sé, soy un banco y veo que mi vecino, el otro banco, tuvo un ataque, yo me preparo porque seguramente el siguiente en ser atacado voy a ser yo. Entonces, tender a visibilidad unificada y en último punto, la inteligencia de ciberseguridad. Mientras más información cuente yo, por ejemplo, como lo que es threat hunting, bien, caza de amenazas, lo que es inteligencia de terceros para entender los indicadores de compromiso, los famosos IOCs, para saber cuándo o en qué nivel de impacto puedo yo tener un ataque y esa inteligencia, poder inyectarla además en mis herramientas de ciberseguridad, me va además a generar la posibilidad de estar mucho más preparado, que es lo importante, ¿no? Y al final, saber cómo reaccionar, porque puede ser que sea inevitable que seamos objeto de un ataque cibernético. Ahora, lo que tengo que procurarme es durante el ataque y el post-ataque, qué tan bien preparado estoy para reaccionar, para no ceder, por ejemplo, ante las presiones de los atacantes y finalmente para minimizar el impacto que el ataque pueda tener a mi marca, a mi reputación y además a mi operación, porque puede ser, y hemos visto que hay ataques que han dejado sin suministro de combustible, por ejemplo, a todo el sur de los Estados Unidos, un ejemplo muy típico del año anterior también. Cómo prepararme para que el impacto que tenga de un ciberataque sea el menor posible y yo pueda continuar con la operación de mi negocio. Todo eso tiene que estar pendiente de nuevo con la integración, con la consolidación y con la visibilidad unificada. Qué importante que lo que dijiste ahora al final, resumiendo toda la idea de integrar, consolidar. Es como la luz al final del túnel que promete tener la solución, entendiendo que no hay nada infalible. Cuéntanos entonces, para terminar, Francisco, ¿qué soluciones entrega Checkpoint? ¿Es B2B, también es B2C, para estar mejor protegido? Y también si nos puede hacer algunas recomendaciones individuales de cómo eliminar los problemas, no sé, el 80-20 de Pareto, ¿cuáles serían tus recomendaciones individuales? Bien. En efecto, nosotros tenemos fundamentalmente nuestras soluciones empresariales y corporativas se venden B2B, tenemos canales de distribución, en este caso en toda América Latina, que son los responsables de atender a nuestros clientes y ese es nuestro esquema. De hecho, nuestro esquema de distribución fundamentalmente orientado a través de nuestras redes de canales en América Latina, satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y están orientadas estas necesidades fundamentalmente a tres aspectos, que son, y tienen un nombre específico para que lo recuerden. Quantum, que implica proteger las redes, todo lo que es protección de redes, protección de Internet de las cosas, protección de sucursales de las organizaciones. Ese es el primer punto. El segundo es CloudGuard, protección de la nube. Todo lo que implica la nube pública, privada, híbrida, el espectro de aplicaciones de infraestructura, plataforma en la nube, servicios en la nube, protegidos, ese es el segundo, CloudGuard. Y el tercero, Harmony, que es protección de los usuarios y el acceso de los usuarios a las aplicaciones. Y ahí tienes la protección del endpoint, protección a Office 365, a G Suite, protección de accesos VPN, nuevas formas de acceso con menores privilegios, por ejemplo. Eso es Harmony y obviamente esto lo ofrecemos a través de nuestros canales de distribución. Y por otro lado también tenemos una línea de consumidor en el cual, por ejemplo, tienes soluciones para consumer, para protección de los computadores personales de las personas, para protección de los dispositivos móviles e incluso para protección de redes pequeñas y equipos dedicados, por ejemplo, a pequeños negocios. También tenemos eso, ¿no? Y finalmente, para cerrar con la idea de lo que tú me dijiste, las recomendaciones. Bueno, en primer lugar,
admitir que es muy probable que o hayamos sido objeto de un ataque o vayamos a ser objeto de un ataque. Cuando nosotros admitimos eso, vamos a poder mentalizarnos de tener una mejor preparación. Ese es el primer punto, saber que inexorablemente vamos a ser atacados y entender que lo que debo minimizar es el impacto del ataque. Y cuando yo me centro en minimizar ese impacto del ataque, voy a ir avanzando en ese camino, porque la ciberseguridad no es un evento. La ciberseguridad es un plan, es un conjunto de pasos que nos llevan a mantener nuestra vida cibernética de forma segura. Y para que esto suceda, además, es pensar en ciberseguridad de forma holística, alineada a nuestro negocio o alineado a nuestra vida, porque esto no solamente es para las empresas, también debemos admitir que como personas podemos ser objeto y ese impacto puede ser muy grande. Si nos roban todo el dinero de nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, y no tenemos cómo recuperarlo, ese asunto puede cambiar nuestra vida, así que también admitir que debemos tomar los recaudos necesarios, y esos recaudos necesarios además en este mundo deben empezar, por ejemplo, en la escuela, en la educación. Es clave que, y esto no quiero que suene pretencioso, pero que estudiemos ciberseguridad. Les voy a poner el ejemplo más simple y con eso vamos a cerrar. Eduquemos a nuestros niños para que crezcan digitalmente seguros. Los niños tienen acceso a mucha información en las redes sociales, por ejemplo, y es una cultura la ciberseguridad. Tiene que convertirse en una cultura de tal suerte que los niños entiendan, por ejemplo, como cuando van a cruzar la calle, que deben mirar a un lado y al otro, esperar que no hayan carros pasando por ahí. La ciberseguridad es lo mismo. Debo mirar este enlace 1, 2, 3 veces antes de darle clic. Tengo que mirar el remitente del correo electrónico 2, 3 veces para saber si es quien dice ser. Tengo que fijarme en esos detalles y todo tiene que ver con cultura y con educación. Pero el primer paso es hacer conciencia. Muy completa tu respuesta. Muchas gracias por las recomendaciones finales. Y si hay alguien aquí en la audiencia interesada en saber más de Check Point y cuál es el servicio correspondiente a su nivel, a su tamaño, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Bueno, en primer lugar, nuestro sitio web, checkpoint.com, en nuestras redes sociales estamos como Checkpoint Software, también las tenemos en español, Checkpoint Latinoamérica, tanto en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, nos encuentran también en YouTube, tienen que buscar como Checkpoint o Checkpoint Software, y obviamente si quieren detalles más específicos, pues pueden contactarnos a través de nuestras redes de canales y nosotros estaremos muy gustosos de atenderlos. Hay varios temas adicionales que me salieron durante la entrevista a propósito de los que decía, por ejemplo, cómo defenderse bien ante un ataque en cuanto hay ya demandas para recuperación de datos, como en el caso de los ransomware, y si corresponde o no negociar o no negociar, en fin, que podemos dejar para otra entrevista. Muchas gracias, Francisco, y te deseamos lo mejor en tu entrevista en pocos minutos más en el Congreso. Muy amable, muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto. Así terminamos esta entrevista con Francisco Roballo, Head of Engineering en Latinoamérica y parte de la oficina del CTO de la empresa Check Point, quien estuvo aquí en America Digital News TV como líder en transformación digital y negocios. Muchas gracias y seguimos con el Congreso.